Hola queridos amigos, soy el Pastor Vega. Estoy muy contento que me acompañen en este día para repasar la escuela sabática. Perdón, no estamos haciendo un repaso de la escuela sabática, sino estamos profundizándonos en los temas de la escuela sabática, así como esto es un suplemental, como vitaminas, ¿verdad? Para la escuela sabática. Les invito a que tengamos una palabra de oración para invitar al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por esta lección de escuela sabática, Señor, que ha sido tremenda, nos está ayudando a pensar de cosas nuevas, a venir a estudiar la Biblia, Señor. Sabemos que necesitamos de su Espíritu Santo, Señor, para entenderla, para poder, Señor, apreciarla, para poder saber el mensaje que tienes para nosotros. Señor, por favor, te pedimos de todo corazón que en esta mañana nos otorgues, este día nos otorgues el Espíritu Santo para poder profundizar en el tema de la escuela sabática. Señor, te amamos, te queremos, Señor, y te damos gracias por tu Hijo Jesús. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Ok amigos, vamos a entrar aquí a nuestra escuela sabática, la semana número 6, que se titula ¿Por qué se necesita interpretación? Guía de estudio de la Biblia para adultos. ¿Se necesita interpretación? Mira lo que dice aquí. La necesidad de interpretar la escritura surge a causa de la mente humana finita en contraste con el Dios infinito que se revela a sí mismo y debido al escurrimiento de la mente humana a través del pecado. La necesidad del proceso interpretativo es además obligada por nuestra separación en el tiempo, la distancia, el lenguaje y la cultura de los autógrafos de las escrituras. Viene de Handbook of Seventh Day Adventist Theology. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que por la razón, por el hecho que Dios es infinito, es una mente más grande que nosotros, ¿verdad? Que somos finitos, que no miramos todo, no sabemos todo. Cuando recibimos un mensaje de Dios, debemos que interpretar para saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Es necesario, si no, podemos agarrar el mensaje y sin escudriñarlo, aplicarlo de una manera que no es correcta. Porque el pecado ha entrado a nuestra carne, tenemos carnes pecaminosas, egoístas, es nuestra voluntad, nuestro ser, aún ser que sea, estamos batallando, ¿verdad? Con esta lucha. Um, el pecado ha torsionado nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Necesitamos usar las herramientas necesarias que Dios nos ha dado para poder interpretar, excavar lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Y también la segunda razón es porque nosotros estamos tan separados de el origen de las escrituras, de la cultura, el lenguaje, de las escrituras, que nosotros es necesario que conozcamos y investiguemos del tiempo de las escrituras, usando las escrituras como su propio intérprete, para que no dejemos que nuestra cultura afecte como leemos la Biblia. Hermeneo es la palabra bíblica donde viene la hermenéutica, y hermeneo viene de una palabra griega. Ese es el nombre del dios pagano griego que miras aquí en la pantalla. Este es Hermes, y él es conocido porque él es el que trae los mensajes de los dioses a la gente. Aquí miras a él que tiene en sus botitas unas alas, ¿verdad? Es como ese dibujo de el Red Bull, ¿verdad? De los comerciales de la televisión, ¿verdad? Que te dan alas, ¿sí, no? Él tiene esas alas, perdón, tiene esas alas porque él debe que traer el mensaje de los dioses rápidamente. Pero mira lo que dice aquí. El estudio de los principios y procedimientos básicos para interpretar fiel y precisamente las escrituras se llama hermenéutica bíblica. La tarea de estas disciplinas es entender los escritos humanos y el autor divino de las escrituras pretendían comunicar, y también cómo comunicar y aplicar el mensaje bíblico a la humanidad moderna. El trabajo de la hermenéutica es
es el hecho, es la obra de interpretar la Biblia fiel, tratando de entender qué es el mensaje de Dios, qué es lo que el autor escribió, qué es el principio que nos está diciendo. Y entonces ese principio, esa palabra de Dios, nosotros la comunicamos a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro mundo para aplicación. Acuérdense, la Biblia no fue dada solamente para información, sino primeramente para transformación. Vamos a seguir. La fragmentación del cristianismo. La fragmentación del cristianismo es una obra extraordinaria que ha pasado, que ha ocurrido en los últimos 200, 300 años y gana más velocidad en estos años. Hay más y más y más movimientos, iglesias que se establecen, y no clamando que tienen ellos la verdad. ¿Por qué se ha fragmentado tanto la iglesia cristiana? Es porque aunque todas las iglesias dicen, no, nosotros estamos aplicando el principio de sola escritura, a la realidad es que no lo están aplicando de una manera adecuada o consistente. Y ahorita vamos a mirar la razón por qué. Porque todo ser humano tiene proconcebidos. Todos tenemos proconcebidos. Ninguno de nosotros somos neutrales. No podemos venir neutralmente a la Biblia. No podemos venir vaciarnos de nuestras experiencias, nuestra lógica. No podemos. Todos tenemos preconcebidos. Lo que sí podemos hacer es someter nuestros preconcebidos a la palabra de Dios a través de la agencia del Espíritu Santo. Pero tú te preguntas, ¿qué es un preconcebido? Esto es lo que es. Esto quiere decir que cada vez que realizamos un estudio detallado de la Biblia, traemos nuestras propias nociones y pensamientos preconcebidos. Tenemos nuestras maletas y están llenas las maletas de ideas que tenemos. Los preconceptos incluyen todo lo que hemos escuchado en la iglesia, en los estudios bíblicos y en nuestra lectura personal de la Biblia. Pero no solo esto, sino que nuestra comprensión previa de los textos bíblicos están también condiciadas por los himnos que hemos escuchado, así como por toda clase de música, arte y literatura, tanto cristianos como seculares con que hayamos tenido alguna relación. Por otra parte, la cultura se introduce constantemente en este proceso. ¿Qué son preconcebidos? Preconcebidos. Preconcebidos son toda nuestra experiencia. Todo nuestro mundo, especialmente lo religioso, a venir a leer el texto. Cuando venimos a leer el texto bíblico, ya tenemos ideas que no se meten. Y como aquí dice, también la cultura es algo muy interesante, cómo se mete para hacer distinción de la Biblia, ¿verdad? Y podemos caer en errores. A ver, el primer preconcebido hecho, behavior, característica es orgullo interpretativo. ¿Qué es el orgullo interpretativo? El orgullo interpretativo es cuando uno se siente que ya lo sabe todo. Ya lo sé todo, ya lo sé. No hay nada en este mundo en que te pueda cambiar de opinión. No importa cuántas veces escuchas la palabra de Dios o cuántas veces escuchas la predicación de la palabra de Dios, la lees. No, ya sé lo que es. No hay nada que me cambie mi opinión. Y no lo decimos así, pero lo tenemos sutilmente, el orgullo viene. El segundo preconcebido error fatal es pereza interpretativa. ¿Qué es la pereza interpretativa? La pereza interpretativa es comer comida ya masticada por alguien más. No voy a trabajar, no voy a escudriñar. Mira, el pastor Bullón ya dijo esto, el pastor Acosta, el pastor Cortés, o este maestro y aquello, y basamos nuestras ideas de la Biblia, nuestro propio entendimiento, no de lo que nosotros hemos estudiado y comparado, sino porque se dijo acá
en Amazing Facts. Oh, porque se dijo acá en el Cristo, escrito está, oh no, la fe de Jesús. So, no hacemos el trabajo, sino de otros lo hacen y nosotros lo aceptamos así sin preguntar. Tradición, ¿verdad? No podemos caer en ese error, hermanos. Todos nosotros debemos que venir a Dios, aunque no tenemos los estudios como el pastor Bullón o el profesor en Andrews. No importa, hermano. Dios nos habla a todos nosotros y nosotros podemos hacer esta obra con la ayuda de Dios. El tercer problema es colocarnos por encima de la palabra en lugar de entender la palabra. Esto pasa todo el tiempo. Sin embargo, lo experimenté hace unos días, ayer. Lo experimenté. En que lo que significa esto es que uno está por encima de la Biblia, estudiando la Biblia, no para que la Biblia nos moldee a nosotros, sino para que la Biblia confirme ya el pensamiento que tenemos, la idea que tenemos. Lo miramos todo el tiempo en YouTube. No, no, ahora los hermanos, en vez de decir, mira, la palabra de Dios dice esto, no, el YouTube, en un video de YouTube, aquí dice esto, ¿verdad? Que está nomás confirmando lo que pensamos. No podemos dejar eso, no, nosotros no podemos dominar la palabra de Dios, amigos, no podemos. Debemos que dejar que la palabra de Dios domine nuestro conocimiento. No podemos ir a la Biblia nomás para confirmar lo que nosotros queremos que confirme. Porque si hacemos eso, entonces la Biblia es como tener una nariz de wax, una nariz hecha de ese material que se hace en las velas, que las puedes mover para acá y para allá como tú quieras. Así no es la Biblia. La Biblia no tiene una nariz de wax. Mira lo que nos dice aquí el espíritu de profecía. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investiguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permita que lo que han creído o practicado en el pasado gobierne el entendimiento. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu de Profecía? Exactamente lo que enseña el principio de sola escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña el principio de sola escritura? Que debemos que dejar que las escrituras solamente tengan primacía en nuestra interpretación de la Biblia. Hermanos, debemos que tener mucho cuidado y pedir el don del Espíritu Santo a estudiar la Biblia, porque si no, podemos que dejar que nuestros preconcebidas dominen nuestro entendimiento de la Biblia. ¿Y qué crees que pasará? Nos vamos a chasquear. Nos vamos a chasquear. Ok, ahora vamos a mirar el cuarto principio preconcebidos que llega entre nosotros y el texto es la falsa familiaridad con la palabra. Esto pasa a menudo con hermanos y hermanas que hemos tenido años en la fe. Yo ya tengo que 12 años en la fe. Me dedico al estudio de la palabra de Dios. Hay otros que tienen bastante años, 30, 40, 50, héroes, ¿verdad? Pilares de la fe. Pero no importa cuántos años tienes en la Biblia, esto nos puede pasar a todos. En que hemos escuchado tanta la Biblia, ¿verdad? Tantos los temas de la Biblia, el amor de Dios, siempre estamos escuchando el amor de Dios, ¿verdad? Y se escucha a la gente decir eso. Y entonces cuando se habla la palabra de Dios en los textos que ya conocemos, que hemos escuchado, la persona se siente tan familiarizado con el texto bíblico que ya no aprende nada nuevo. Se siente como ya llega al fondo de este tema. No, mis hermanos, nosotros nunca vamos a llegar al fondo de ningún tema. Si pudiéramos llegar a un fondo de un tema, no somos humanos y no somos Dios.
Hay tanto que descubrir. La sabiduría, el conocimiento bíblico es como una mina que no tiene el fin. Tú puedes estar trabajando 1 millón de años y ¿qué crees? Todavía vas a encontrar diamantes del Señor. Porque la Biblia es tremenda. So, no dejemos caer en esta trampa que, oh no, ya escuchamos este tema. Y no, oh, eso es lo que dijo el pastor hace 3 años. Y no, no, mis hermanos. Cada vez que estudian la palabra de Dios y la escuchan, piden al Señor que les dé nuevos ojos, como si lo están mirando por la primera vez y que les saquen nuevas cosas. Porque cada vez que tú vienes a la Biblia, ¿qué crees? Puedes aprender algo nuevo. Mis profesores del seminario, doctores de la ley, ¿verdad? Doctores de la palabra de Dios, me decían, man, wow, cada vez que abro la Biblia, que abro un pasaje que no he mirado en mucho tiempo, aprendo algo nuevo. Wow, es increíble. Y el último aquí, principio que debemos que tener cuidado es el desafío cultural que influye en nuestra interpretación de las escrituras. Debemos que tener cuidado de cómo nuestra cultura influye en al leer a la Biblia, nuestro entendimiento de la Biblia. Muchos no lo miran. Hasta las cosas buenas de la cultura pueden hacer eclipse al entendimiento bíblico. Mira, les quiero enseñar algo. Um, Quiero tocar un tema un poquito cesantino, ¿verdad? De la cultura americana. Acuérdense, yo fui un militar, yo fui un marine por 8 años y medio. Yo muy contento de servir a nuestro país. Yo soy un promotor de los principios cristianos fundados en la Declaración de Independencia, los derechos asegurados en the Bill of Rights. So, no quiero que ustedes tomen lo que diga negativo, ¿ok? Pero es una crítica a la cultura americana que a veces no lo miramos, estamos ciegos. Mira, recientemente ha habido unos teólogos americanos que quieren poner en crítica la cultura americana en el sentido de cómo leemos la Biblia. Ellos dicen, por ejemplo, mira, Pablo en Romanos 13, él nos dice que debemos que ser sujeto a nuestras autoridades que nos gobiernan, a nuestros gobernadores. Entonces los autores dicen, que ¿cómo se aplica este principio de ser sujeto a las autoridades cuando estás en una democracia en paz? Se aplica de una manera. ¿Y cómo se aplica este principio de sujetarte a las autoridades cuando vives bajo de un régimen, a un gobierno autocrativo, un gobierno opresivo? ¿Cómo te sometes a ellos? ¿Verdad? Es buenas preguntas. ¿Cómo te sometes al gobierno cuando el presidente es un republicano o cuando es un demócrata? ¿Verdad? Buenas preguntas. Entonces, estas preguntas, estos autores ahora hacen una pregunta más, que pega más al corazón americano. Dice, la rebelión del Boston Tea Party, cuando se tiraron miles de bolsas de té en el agua, porque estaban protestando los taxes del país de Inglaterra. Cuando fue ¿eso fue algo cristiano hacer? Wow, ¿verdad? O más bien, la Revolución Americana, en desobediencia a Inglaterra, es fiel a los principios de Romanos 13, 1 al 7. Acuérdense que cuando Pablo escribió estas palabras, el gobierno era el gobierno romano, que era más brutal, ¿verdad? Más autocrático, tiránico que el rey Jorge el tercer de Inglaterra. Buenas preguntas, ¿verdad? Ningún americano ahorita va a cuestionar esas cosas, ¿verdad? No, claro, se debería que hacer, que estamos peleando por nuestra libertad. Dios nos dio este país y quería establecer un pueblo que es la luz del mundo, ¿verdad?
Digo estas cosas porque debemos que tener cuidado de cómo miramos hasta las cosas buenas de nuestras culturas, hacer eclipse el entendimiento bíblico. Yo no estoy diciendo que nada de esas cosas fueron malas, ¿verdad? En el contexto histórico. Pero sí es algo verdadero que podemos nosotros, este, y no aceptar principios de nuestra cultura que no son bíblicos. Una de esas es América como excepcionalista. Que la América es excepcional, ¿verdad? Muchos de nosotros que somos de otros países tenemos otro punto de vista de los Estados Unidos. Aunque estamos aquí y estamos agradecidos que estamos aquí en vez de otros países, sabemos que el americanismo en otros países no se mira muy bien. Bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante, ¿ok? Esto nomás es un punto para enseñarnos cómo nuestra cultura nos afecta. Ahora vamos a mirar el punto errores interpretativos. Hay 12 errores interpretativos uno que ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Que Dios no existe. Ok, la Biblia dice que existe. Ese punto es muy fácil para nosotros cristianos no hacerle caso y ponerlo, echarlo afuera. Porque ¿cómo vas a venir a interpretar la Biblia sin que Dios no existe si la Biblia dice que Dios existe? Eso casi no es algo que nos afecta mucho. Pero sí lo que nos afecta mucho es la siguiente error interpretativo, que es aplicación sola escritura de manera irregular. Significa eso que como adventistas nosotros también podemos aplicar esta sola escritura de manera equivocada, porque pues estamos dejando que tradición adventista, que el pastor acá y aquellos nos sean primero antes de que nosotros dejemos que la Biblia nos hable a nosotros. Y eso es un problema que se mira a través del cristianismo. Por eso se ha fragmentado la iglesia cristiana, porque hay gente que no son constantes en la manera que aplican sola escritura, sino dejan que la razón, la lógica, la tradición los detenga y los ponga en una parálisis y no pueden avanzar. Acuérdense que la Biblia es una revelación progresiva, significa que Dios nos va a progresar en nuestro entendimiento paso a paso para que nos alcancemos más a lo que Él dice en su palabra. Son mis amigos, ¿qué piensan ustedes de estas ideas? Si tienen preguntas o comentarios, por favor, pónganse aquí abajo y yo las contestaré. Mis amigos, estoy contento que estamos aquí estudiando esta lección. Esta semana contestamos la pregunta, ¿por qué es necesario interpretar la Biblia? Ya la siguiente semana vamos a hablar sobre de herramientas que podemos usar para interpretar la Biblia. Bueno, estoy contento que me acompañen. Los miramos aquí la semana que viene para profundizarnos en el estudio de la escuela sabática. Que Dios me lo bendiga, que tengan un feliz día. Vamos a tener una oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estos momentos. Pedimos que nos llenes de sabiduría para que podamos interpretar la Biblia conforme su santa voluntad y no con nuestras preconcebidas conocimientos que tenemos. Gracias, Señor, te amamos, lo pedimos en tu nombre. Amén.